Buen día. Les pido una disculpa por haberme tardado en dar a conocer esta información que es muy importante, pero he estado un poco ocupado presenciando, viendo y analizando cómo nuestro Dios único y verdadero actúa cuando por medio de la oración le pedimos su ayuda. De momento es lo único que voy a comentar, porque sobre esta intervención de Dios posteriormente habrá un gran testimonio. Esta información de Revelaciones 15 es muy importante, porque el mundo, refiriéndome a la gran mayoría de la gente, hace el comentario que todos somos hijos de Dios, cuando nuestro Señor Dios Jesucristo nos hace saber que no es así, que si queremos ser hijos de Dios y poder entrar en su reino divino, debemos tener un nuevo nacimiento o renacer, como Jesucristo se lo hizo saber a un hombre llamado Nicodemo, quien era un principal entre los judíos, un hombre preparado, como escrito está en Juan 3:5. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Y es nuestro Señor Dios Jesucristo muy específico, y con una gran claridad se lo dice a Él y a todos nosotros, como escrito está en la primera parte del versículo 6. Lo que nace de la carne es carne, refiriéndose a nuestro nacimiento de nuestros padres terrenales, y para ser hijo de Dios debemos tener nuestro nuevo nacimiento, o renacer, o volver a nacer, como tan claro también lo dice en la segunda parte de este mismo versículo 6. Lo que nace del Espíritu es espíritu, o sea que debemos nacer del Espíritu para poder ser hijos de Dios y poder entrar al reino de Dios. Y esto es lo que se explica ampliamente en esta información que se les hace llegar. Por favor, escúchela, léala, analícela e investigue, porque esto es primordial o muy importante para la salvación de nuestras almas. Saludos y bendiciones. Página 1, Revelaciones 15. Así como nuestro Señor Dios Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todas las almas se salven y que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, la única verdad que existe, y que todo sobre ella solo está escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, y no en ningún otro libro o documento hecho por la sabiduría humana, como tan claro está escrito en primera carta a Timoteo 2:3. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Así también el Dios Padre soberano y eterno, yo soy el que soy, o yo soy, o el gran yo soy, o Jehová, o Yahvé, que es el único Dios verdadero, y Él quiere que todos seamos sus hijos, y que Él sea nuestro Dios, como tan claro le fue revelado al apóstol Juan, cuando Dios le permitió ver los acontecimientos de los últimos tiempos, como escrito está en Apocalipsis 21:3. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo, y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: escribe, que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y añadió: ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. Fíjese muy bien
que esa herencia será solo para los vencedores, los que permanezcan fieles hasta el final, los que perseveren hasta el final, los que no claudiquen o se rindan antes de llegar al final. Y este final para todos nosotros es la muerte en esta vida o en este mundo. Los que permanezcan fieles aún a pesar de las pruebas, los que no desmayen, los que no se dejen engañar o influenciar por otras cosas que no estén escritas en la santa y bendita palabra de Dios escrita en la Biblia. Los que se mantengan firmes en la fe a pesar de las persecuciones, a pesar de ser aborrecidos, repudiados y hasta odiados por las personas a las que les compartan la verdad del Evangelio, a pesar de todo lo que el mundo diga o llegue a hacer o a manifestarse, y ellos sigan firmes, porque solo para ellos será la salvación de sus almas, como escrito está en Mateo 10:22. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y esto fue confirmado por nuestro Señor Dios Jesucristo, cuando sus apóstoles le preguntan por las señales antes del fin de los tiempos, como escrito está en Mateo 24:13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Y es confirmado como escrito está en Marcos 13:13, y serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. En la Biblia cristiana dice serán aborrecidos en lugar de odiados, y dice el que persevere hasta el fin en lugar de se mantenga firme hasta el fin. Y al final dice este será salvo en lugar de se salvará. Por lo que se anotará para una mejor comprensión solo este último pasaje, como escrito está en Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero para llegar a ser vencedor, no podemos en nuestras fuerzas, sino solo con el poder que la presencia de Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Lo que fue revelado en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro les decía a todos los que estaban ahí reunidos de cómo habían dado muerte al Hijo de Dios. Como escrito está en Hechos 2:36, sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. En este pasaje están 4 puntos fundamentales. 1. Arrepiéntanse. 2. Se hagan bautizar. 3. Sus pecados sean perdonados. Y 4. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Los 2 primeros son una decisión del hombre, y los 2 finales no hay ningún ser en el mundo que los pueda dar, sino solo el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios único y verdadero, o sea, nuestro Señor Dios Jesucristo, y nadie más. Y al tener al Espíritu Santo, entonces podremos tener el poder para llegar al final y ser vencedores, y poder recibir la gran promesa que está escrita en Apocalipsis 21:7. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Y esto solo es la confirmación a lo que nuestro Señor Dios Jesucristo le dijo a Nicodemo, que le era necesario nacer de nuevo, como escrito está en Juan 3:3. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu.
No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. Fíjese cómo en 3 ocasiones Jesucristo le hace ver a Nicodemo que al hombre le es necesario nacer de nuevo. Primera ocasión. Vea lo que dice Juan 3:3. Jesús le contestó, en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Esto que vamos a analizar desde aquí en adelante, yo no sé por qué no se da en las congregaciones cristianas, ni en ninguna otra parte, porque yo llevo mucho tiempo de cristiano y no me acuerdo haber recibido esta enseñanza de tener que nacer de nuevo, de la manera en que lo dice nuestro Señor Dios Jesucristo, y sobre todo lo que dice al final, desde arriba, o sea, nacer de Dios, para llegar a ser hijo de Dios. Los cristianos solo dicen que tenemos un mismo Padre y que por eso llegamos a ser hermanos, pero no entiendo cómo algo tan fundamental para la vida cristiana no sea una doctrina fundamental en los cristianos. Y sobre todo porque nuestro Señor Dios Jesucristo lo dice tan claro y escrito está en la Biblia. Y la explicación la da ahí mismo nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Juan 3:6. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Y con solo leer el versículo está muy claro, ya que Jesucristo lo dijo en las 2 partes fundamentales. En la primera parte dice, lo que nace de la carne es carne. Y aquí se está refiriendo a nuestro nacimiento terrenal. Todos nacemos de la carne, de la unión de nuestros padres terrenales, lo que nace de la carne. Y por lo tanto, como tan claro nos dice al final, es carne. Y esto es como Dios le dijo a Adán y a Eva cuando cayeron en pecado en el huerto del Edén por su desobediencia, como escrito está en Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, sepas que eres polvo y al polvo volverás. Y esto es lo que precisamente pasa con nuestro nacimiento terrenal, que como fuimos creados de la tierra o polvo, cuando morimos volvemos a la tierra o al polvo, pero nuestra alma se va a un lugar de sufrimiento llamado infierno. Y esto no lo digo yo, así está escrito, si no nace de nuevo. Ahora, veamos y analicemos lo que dice la segunda parte del versículo Juan 3:3. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y esto es lo que es nuestro nuevo nacimiento y lo que necesitamos para poder ser hijos de Dios y poder ver el reino de Dios y ser salvos, como escrito está en Juan 3:3. Jesús le contestó, en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Esto lo que quiere decir es que aparte de tener nuestro nacimiento terrenal o de la carne, necesitamos tener un nacimiento espiritual o del espíritu para poder ver el reino de Dios. Y esto es precisamente lo que no se ha explicado o informado muy bien de acuerdo a todo lo que Dios en su infinito amor y misericordia nos ha dejado escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y este nuevo nacimiento es increíble, como dice la segunda parte del versículo anterior, si no nace de nuevo desde arriba. Este nuevo nacimiento no es dado por nadie en la tierra, sino que este viene desde arriba, como lo dice claramente en la parte final del versículo anterior, desde arriba, o sea que es dado de lo alto, o sea, por Dios. Pero este mundo no entiende esto, ni Nicodemo, que era un hombre preparado, lo entendía, como escrito está en Juan 3:1. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este hombre fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él.
Como no está tan claro en la Biblia católica, se anota también de la Biblia cristiana el versículo Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal en esto de la parte final es muy importante porque no era cualquier persona, sino un principal entre los judíos, un hombre preparado. Y ni siendo una persona preparada, no entiende lo que Jesucristo le dice y contesta como escrito está en Juan 3:4. Nicodemo le dijo: ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Y para que quede más entendible, lo anotamos también de la Biblia cristiana, porque está más claro. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí hay dos cosas muy importantes. En la Biblia católica dice: ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? Y como todos sabemos, renacer es volver a nacer, como dice en la Biblia cristiana. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pero lo más impactante de esta reflexión de Nicodemo es tan siquiera pensar, como dice la Biblia católica: ¿quién volverá al seno de su madre? Y esto queda más explicado de su razonamiento ilógico, como dice la Biblia cristiana. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto es tan ilógico, porque nadie puede ser regresado al vientre de su madre, y sobre todo ya siendo viejo, para volver a nacer, porque el nuevo nacimiento no es así. No es lo que normalmente conocemos como nacer, o sea, salir del vientre de una madre. El nuevo nacimiento es nacer de Dios, y para esto lo tenemos que hacer con todo el raciocinio que Dios nos ha dado como seres pensantes o racionales, que es lo que nos distingue de las demás creaciones de Dios aquí en la tierra. Lo que Jesucristo le recalca, que cómo es posible que siendo un hombre preparado haga esta reflexión tan ilógica, cuando vuelve a preguntarle, como escrito está en Juan 3:9. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Pero el problema no queda ahí. El problema continúa hasta nuestros días, porque habemos muchos que no alcanzamos a entender esto del nuevo nacimiento, aun con toda la explicación que nuestro Señor Dios Jesucristo nos ha dejado en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Segunda ocasión. Este versículo es determinante. Juan 3:5. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vuelve a utilizar la palabra renace, para que quede bien claro que es nacer de nuevo. Pero Jesucristo es ya más específico de que debe volver a nacer, y claramente le dice: del agua y del Espíritu. Y también enfatiza que ya no es solo ver el reino de Dios, ya lo dice claramente: no puede entrar en el reino de Dios. Esto es lo fundamental del nuevo nacimiento y se analizará muy profundamente más adelante. Tercera ocasión. Aquí ya es como una confirmación final y lo hace generalizadamente y ya dice que es una necesidad, como escrito está en Juan 3:7. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. Esto ya es determinante, que debemos nacer de nuevo desde arriba, o sea que además de nuestro nacimiento en la carne, o sea de nuestros padres terrenales, también tenemos que nacer del Espíritu, o sea de nuestro Padre Celestial, o sea del único Dios verdadero, y por lo tanto ser hijo de Dios, si queremos entrar en el reino de Dios. Es necesario aclarar lo que tan claro ya está, pero para que no queden dudas, todos aquellos que solo tienen el nacimiento en la carne, o sea que han nacido de sus padres terrenales, no van a poder entrar en el reino de Dios si no llegan a tener
su nuevo nacimiento. Es importantísimo separar lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, porque las personas en el mundo o en esta tierra dicen que todos somos hijos de Dios, y esto no es cierto, de acuerdo a lo que aquí estamos viendo y analizando, y que está tan claramente escrito en la Biblia, y como enfáticamente lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Juan 3:6, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Los que son nacidos de la carne no son hijos de Dios, son hijos de sus padres terrenales, y nada más son criaturas o creaciones de Dios, como tan claro está explicado en el Salmo 139:13. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus obras, y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto, o bordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes de que existiera uno de ellos. Y para que quede más claro, también se anota de la Biblia cristiana, porque está más entendible. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y esta parte final que está en el versículo 139:16 es impactante. Cuando dice, mi embrión vieron tus ojos, quiere decir que cuando estamos siendo inicialmente formados en el vientre de nuestra madre, alcanzamos a ver al creador de nuestro ser, o sea, al único Dios verdadero. Y lo que continúa es también muy impactante. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, ya que la misma ciencia médica, ya tan avanzada en estos tiempos, no alcanza a comprender cómo se va formando segundo a segundo el ser humano, y que todos los átomos que luego se convierten en células, y luego en órganos, y luego en sistemas, van formando a la perfección al ser humano. Pero aún con toda esta perfección y siendo criaturas formadas a la imagen y semejanza de Dios, no somos hijos de Dios, sino solo creaciones de Dios, si no llegamos a tener el nuevo nacimiento. Para poder ser hijos de Dios necesitamos tener un nuevo nacimiento, o sea, renacer, esto es, nacer del Espíritu, y entonces pasamos a ser hijos de Dios, llegando a ser entonces hijos de nuestros padres terrenales, pero también hijos del Dios Altísimo, y entonces sí podremos entrar en el reino de Dios. Nos es una necesidad que para poder entrar en el reino de Dios necesitan nacer de nuevo desde arriba, y esto no lo dijo nadie más que nuestro Señor Dios Jesucristo, y como escrito está en Juan 3:7. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. Ahora vamos a ver 6 fases primordiales que Dios nos ha dejado escritas en la Biblia para poder nacer de nuevo, entre muchas otras características que tiene que tener el nuevo ser, que por medio de su nuevo nacimiento ahora ya es hijo de Dios y va a poder entrar en el reino de Dios. Primera fase. Casi todos hemos oído decir que Dios es amor, como escrito está en primera carta de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Pero en este mismo versículo que nos dice que Dios es amor, nos hace la aclaración que el que no ama no ha conocido a Dios,
y por lo tanto no puede ser hijo de Dios. Ahora vea cómo claramente se nos dice que lo primero que debemos de tener para llegar a ser hijos de Dios, o sea, a tener el nuevo nacimiento, es como escrito está en primera carta de Juan 4:7. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Vea cómo tan claramente dice que se tiene el nuevo nacimiento, o renacer, o sea, nacer del Dios Altísimo, y pasar a formar parte como hijos de Dios, como escrito está, todo el que ama ha nacido de Dios. Esto quiere decir que todo aquel que no ama no es hijo de Dios. Y esto lo dejó aún más claro nuestro Señor Dios Jesucristo cuando le preguntan cuál es el más grande de los mandamientos, como escrito está en Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Y este amor hacia nuestro Dios, que es un reflejo de esta fase de nuestro nuevo nacimiento, como tan claro lo dice, todo el que ama ha nacido de Dios, va a verse reflejado en nuestro amor hacia el prójimo. Y es lo que se necesita en estos tiempos, en que la maldad está a la orden del día, y aún en los que conocemos la verdad del Evangelio, porque nos da lo mismo que nuestro prójimo vaya a sufrir por toda la eternidad en un lugar de tormento llamado infierno. Y lo que es peor aún, nuestra misma familia, que son los seres más próximos y a la que decimos que tanto amamos, pero no estamos haciendo todo lo necesario para que lleguen a tener la salvación de sus almas y que puedan ir a pasar toda la eternidad en el reino de Dios. Y la palabra de Dios es bien directa y muy dura, y hasta considera como hijos del diablo o Satanás a aquellos que no aman a su prójimo, o sea, a su hermano, como escrito está en primera carta de Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Segunda fase. Tenemos que reconocer la deidad de Jesucristo y que realmente lo creamos así, como escrito está en segunda carta de Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de él. También se anota de la Biblia cristiana para una mejor comprensión, porque está más claro, segunda carta de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero cuando habla de creer, no es solo decirlo, y que sea solo de labios hacia afuera. Tiene que ser un verdadero sentimiento desde lo más profundo de nuestro ser, y que sea avalado, sentido y revelado realmente por Dios, como se lo dijo Jesucristo al apóstol Pedro, y escrito está en Mateo 16:16. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y para una mejor comprensión también se anota de la Biblia cristiana, Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como puede entenderse, porque está muy claro, debe ser una revelación
que no es dada por razonamiento humano, sino que es una revelación divina, o sea, venida de Dios, porque sólo así la persona tendrá su genuino nacimiento de Dios, esto es, una conversión, dada por el Dios único y verdadero, y no por ningún otro ser en este mundo, como tan claro lo dice el versículo 17. Porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se consideran para una mejor comprensión como sinónimos de Mesías, Cristo, Jesucristo Redentor, Salvador, ungido, elegido, enviado de Dios. Y esto de creer para llegar a tener el nuevo nacimiento, para llegar a ser hijo de Dios, es lo que el apóstol Juan dejó escrito en su evangelio, cuando se refiere a que Jesucristo vino a este mundo, como escrito está en Juan 1:11. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios, al creer en su nombre. Han nacido, no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y para una mejor comprensión se anota también de la Biblia cristiana, porque está más claro. Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí otra vez se nos vuelve a decir que el nuevo nacimiento no es dado por nadie en este mundo, haciendo la gran diferencia entre lo que es un nacimiento en la carne, que hay descendencia de sangre, es a través de una unión carnal, y hasta especifica que no es por voluntad de varón, pues para que haya nacimiento en la carne debe haber la intervención de un hombre o varón, pero en el nuevo nacimiento no, como tan claro lo dice el versículo Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y existen muchos versículos que nos recalcan que el creer en Dios no puede ser una doctrina o algo impuesto por la sabiduría humana. Tiene que venir de Dios, como escrito está en primera carta de Pedro 1:23, ya que han nacido esta vez, no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Y otra vez se anota también de la Biblia cristiana para una mejor comprensión. Primera carta de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tercera fase, debe de tener la guianza, la cobertura, la compañía del Espíritu de Dios para poder tener el nuevo nacimiento. Como escrito está en Romanos 8:14, todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Aquí podemos entender muy bien lo que dice en la segunda parte de Juan 3:6, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y esto es confirmado, como escrito está en Romanos 8:16. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y hemos sufrido con Él, y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Cuarta fase. El que es nacido de Dios no practica el pecado, como escrito está en primera carta de Juan 3:9. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. Esta fase es importantísima y realmente en la práctica es lo que nos hace diferentes a las criaturas de Dios, que no son hijos de Dios y que están influenciadas por todo lo que el mundo hace, y la mayoría es pecado, y de manera muy especial por la idolatría.
Por eso los llama adúlteros, porque dicen creer en el único Dios verdadero, pero al mismo tiempo están adorando a los ídolos, y se está refiriendo a cualquier representación de hombre o de mujer, como son las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes y por supuesto a ningún ídolo, ni todas las demás manifestaciones hechas o creadas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, porque son hechos de materia inerte y no hay vida en ellos. Y nuestro Dios es un Dios vivo y realmente existe, y es el Dios único y verdadero, y quiere que solo lo adoremos a Él, como escrito está en Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No sin razón dice la Escritura que el Espíritu que habita en nosotros quiere tener cada vez más. Y para una mejor comprensión y debido a que está más claro, también se anota de la Biblia cristiana, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Primera carta de Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo protege lo que en él ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocar. Quinta fase. Todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Primera carta de Juan 2:29. Si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Vea cómo Dios trata a los justos, como escrito está en el Salmo 34:15. Pero tiene puestos sus ojos en los justos y sus oídos pendientes de sus clamores. Y luego el versículo 19. Aunque el justo padezca muchos males, de todos los librará el Señor. Y como está más claro en la Biblia cristiana, y es el versículo 17 al 19, también se anota Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercanos está a Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y para una mejor comprensión también se anota Proverbios 15:29. Yahvé se mantiene alejado de los malos, pero atiende a la oración de los justos. Sexta fase. Todo aquel que busca la paz es hijo de Dios, como escrito está en Mateo 5:9. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Y para entenderlo mejor se anota también de la Biblia cristiana, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y los pacificadores cosechan buenos frutos, como escrito está en Santiago 3:18. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siembran en la paz y cosechan frutos en todo lo bueno. Todas estas fases son importantísimas para tener nuestro nuevo nacimiento, porque nos permiten poder vivir tomando el ejemplo de nuestro Señor Dios Jesucristo, y confirma que este nuevo nacimiento no es forzado, sino que es razonado, o sea, poniendo a consideración todo nuestro raciocinio, porque nuestro Dios único y verdadero respeta nuestro libre albedrío, o sea que es una decisión muy personal. Como personal es la salvación de nuestras almas, y cada uno de nosotros decidimos o quedarnos solo con nuestro nacimiento en la carne, o si queremos tener nuestro nuevo nacimiento,
para ser hijos del Dios único y verdadero y poder ir a estar con Él en su reino divino por toda la eternidad, como escrito está en Efesios 5:1. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Lo que se refuerza o confirma, como escrito está en Filipenses 2:15. Así no tendrán falla ni defecto, y serán hijos de Dios, sin reproche en medio de una raza descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo. Considerando que todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos venido al verdadero camino, antes estábamos en tinieblas, pero Dios nos permitió pasar de esas tinieblas de la idolatría, en donde estábamos adorando y sirviéndole culto a cualquier representación de hombre o de mujer, como son las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes y por supuesto todos los ídolos y todas las demás manifestaciones hechas o creadas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, porque son hechos de materia inerte y no hay vida en ellos. Y nuestro Dios es un Dios vivo y existe realmente, que en su infinito amor y misericordia nos permite pasar a su luz admirable y nos ha permitido nacer en este mundo para poder llegar a tener, si nosotros queremos, nuestro nuevo nacimiento, como escrito está en Efesios 5:9. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Pero para llegar a tener nuestro nuevo nacimiento o nuestro renacer, no es nada más decir yo quiero nacer de Dios para llegar a ser hijo de Dios. Es necesario dar los pasos que se necesitan dar, mostrar las fases necesarias y sobre todo dar testimonio de que somos hijos de Dios, como tan claro está dicho y explicado por nuestro Señor Dios Jesucristo, y como escrito está en Juan 3:5. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí están bien claros los dos pasos, que al mismo tiempo son testimonios, que debemos de dar para llegar a complementar con las fases vistas anteriormente el nuevo nacimiento, o sea, el renacer, o sea, volver a nacer, para poder llegar a ser hijos de Dios, y de esta manera, después de haber nacido en la carne, o sea, de nuestros padres terrenales, llegar a nacer también de nuestro Dios Padre. Pero esto, como ya se ha explicado ampliamente, no es un nacimiento parecido a cuando nacimos o salimos del vientre de nuestra madre terrenal. Este nuevo nacimiento es como se ha visto en las fases anteriores, lo que podríamos decir que nos permite poder ver el reino de Dios. Pero se aclara, solo lo podremos ver y no entrar, como escrito está en Juan 3:3. Jesús le contestó, en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Y todo esto del nuevo nacimiento culmina con esta última cita bíblica. Y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, porque así lo dice claramente nuestro Señor Dios Jesucristo, que es primordial, es de vida o muerte, lo que escrito está, que sin hacer esto no se puede entrar al reino de Dios, como escrito está en Juan 3:5. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto quiere decir que si las personas no llegan a nacer de nuevo o renacer del agua y del Espíritu, no van a poder entrar al reino de Dios. Porque en esta parte final se está dando un testimonio a todo el mundo de que realmente hemos tenido nuestro nuevo nacimiento.
Y para eso debemos imitar, hacer lo mismo o tomar ejemplo de nuestro Señor Dios Jesucristo, quien es nuestro ejemplo a seguir, ya que Él no tenía por qué dar testimonio que Él era el Hijo de Dios, porque todas las profecías se habían cumplido con su nacimiento, pasión, muerte y resurrección, pero Él lo hizo para que nosotros también lo hagamos, y esto es: primero, nacer del agua. Y esto no es otra cosa más que bautizarnos en agua por sumersión, o sea, sumergirse totalmente en agua, como bautizaba Juan el Bautista, y como también bautizó a nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Lucas 3:21. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en oración se abrieron los cielos, el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz: tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida. Y este bautismo en agua es un mandato para los últimos tiempos, dado por nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y este mandato está mucho más directo, como escrito está en Marcos 16:15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Y vea, lea y escuche muy bien cómo es de impactante la palabra de Dios, como tan claro está en el versículo 16. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Y vea, lea, escuche y analice muy bien lo que dice la segunda parte del versículo 16. El que se niegue a creer se condenará. ¿Y qué es esto de negarse a creer? Pues es nada más ni nada menos que negarse a bautizarse en agua por sumersión. Y lo que dice al final es impactante, como tan claro lo dice: se condenará. Fíjese muy bien, véalo, léalo, escúchelo y analícelo muy bien, porque dice se condenará. Y esto es que él mismo, o sea, la misma persona, lo hará por su propia decisión que tome. Y esta decisión es personal, porque la salvación o condenación de nuestras almas es una decisión personal. Y aquí podemos ver que Dios no condena a nadie. Es la misma persona que con su decisión que toma se salvará o condenará. Segundo, nacer del Espíritu. Y esto es el bautismo en el Espíritu. Lo que nadie en este mundo puede hacer ni dar, sino solo el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios único y verdadero, o sea, nuestro Señor Dios Jesucristo, como le fue revelado a Juan el Bautista, y como escrito está en Juan 1:32. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Y para entenderlo mejor se anota de la Biblia cristiana, Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y como siempre sucede en la Biblia,
que lo que se profetiza es corroborado o confirmado o ratificado. Para que quede lo más claro posible, por eso antes de que Juan el Bautista bautizara en agua a Jesucristo, él profetizó, como escrito está en Lucas 3:16. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración: yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Y esto fue confirmado o ratificado o corroborado cuando Juan el Bautista, al bautizar a Jesucristo en agua por sumersión, y que como nuestro Señor Dios Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, también nosotros debemos bautizarnos en agua por sumersión, ya que es la primera parte a cumplir para poder tener nuestro nuevo nacimiento y poder llegar a ser hijos de Dios y de esta manera poder entrar en su reino divino. Y es ahí donde se comprueba lo que había dicho Juan el Bautista, porque al bautizar en agua a Jesucristo, el Dios Padre soberano y eterno permite que el Espíritu Santo descienda del cielo en forma de paloma y de esta manera también es bautizado con el Espíritu Santo. Como escrito está en Lucas 3:22, el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz: tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida. Es muy importante hacer una aclaración primordial, que aún en esto de nacer del agua y del Espíritu hay excepciones que Dios en su infinito amor y misericordia también nos refleja en su palabra escrita en la Biblia, ya que puede suceder que una persona no pueda bautizarse en agua por sumersión y que sí pueda entrar al reino de Dios. Uno de los ejemplos que tenemos es el que escrito está en Lucas 23:41. Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquí se refiere al ladrón o malhechor que cree en Jesucristo y que por solo creer nuestro Señor Dios Jesucristo le da la salvación de su alma por su manifestación de arrepentimiento, ya que él no puede ir a bautizarse. Y esto puede suceder en muchas personas que puedan estar en su lecho de muerte y se arrepientan y acepten y crean en Jesucristo y puedan tener la salvación de sus almas sin haberse bautizado. Pero todo aquel que sí lo pueda hacer y no lo quiera hacer, no tiene excusa. Y esta promesa del Espíritu Santo es dada por nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector, que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Y para una mejor comprensión se anota también de la Biblia cristiana, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vea, lea, escuche y analice muy bien lo que dice la primera parte del versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Y es muy específico que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Y esto es porque el mundo, al estar en la idolatría y haciendo todo lo que el mundo hace,
no puede recibir al Espíritu Santo, porque no son de Dios, como tan claro está en lo revelado al apóstol Juan, y que escrito está en primera carta de Juan 4:4. Ustedes, hijitos, son de Dios, y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es el del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Lo más impactante de este pasaje anterior es lo que dice la segunda parte del versículo 4. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y esto es complementado con la primera parte del versículo 6. Nosotros, en cambio, somos de Dios. Y esto es porque el príncipe de este siglo o este mundo, o el que gobierna en este mundo, que es Satanás, el diablo, Lucifer, el chamuco, etc., ha sido ya juzgado y condenado, como lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, cuando ratificaba la venida del Espíritu Santo, y como escrito está en Juan 16:11. ¿Qué juicio? El del gobernador de este mundo ya ha sido condenado. Para una mejor comprensión y casi como complementándose, también se anota como escrito está en la Biblia cristiana, Juan 16:11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y otra vez vuelvo a comprobar que las palabras utilizadas en la Biblia católica son más directas. Fíjese que habla de un juicio, pero ¿de quién? El del gobernador de este mundo. Está hablando directamente de alguien que gobierna. Y cuando alguien gobierna, los que son gobernados están sometidos al que gobierna. Y esto es lo que Satanás hace, sometiendo a todos aquellos que están en el mundo y no conocen al Dios único y verdadero. Y en la Biblia cristiana dice, por cuanto el príncipe de este mundo, así es conocido Satanás, y un príncipe tiene potestad sobre los que son parte de su reino. Pero está mucho más claro en la Biblia católica, cuando habla que es un gobernador, porque realmente gobierna en este mundo a los que no quieren conocer al verdadero y único Dios, como tan claro está en la Biblia, con todas las mentiras y engaños que hay, sobre todo en la idolatría, en donde este mundo está adorando y sirviendo culto a cualquier representación de hombre o de mujer, como son las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes, y por supuesto todos los ídolos y todas las demás manifestaciones hechas o creadas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, porque son hechos de materia inerte y no hay vida en ellos. Y nuestro Dios es un Dios vivo y existe realmente. Pero la parte final de este versículo es muchísimo más directa en la Biblia católica, que dice, ya ha sido condenado. ¿Y cómo se llega a condenar a alguien? Pues a través de un juicio. Y esto es lo que dice en la Biblia cristiana, ha sido ya juzgado. Y lo más impactante de todo esto es que en estos tiempos lo podemos entender muchísimo mejor, porque hace unos meses se hizo un juicio en Estados Unidos de uno que fue secretario de Seguridad en México, en el sexenio que gobernó Felipe Calderón, por estar en la delincuencia organizada. El juicio ya terminó, pero todavía no se ha dado la sentencia, que según noticias se ha pospuesto hasta el 24 de junio de este año 2024. Y hasta entonces se va a saber cuál va a ser su condena, o sea, cuántos años de prisión le van a dar. Y en cuanto al juicio de Satanás,
está hablando claramente la Biblia católica, ya ha sido condenado. Y esto así es, ya se sabe cuál es su condena, como escrito está en Apocalipsis 20:10. Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y volviendo al pasaje anterior, más claro no lo puede decir Dios en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Porque los que son del mundo van a hacer lo que el mundo les diga, como tan claro lo dice primera carta de Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es el del mundo, y el mundo los escucha. Pero más impactante es lo que dice la segunda parte del versículo 4. Y ya han logrado la victoria sobre esa gente. O sea, los que no conocen al Dios único y verdadero, no nos escuchan, pero los que lo conocen sí nos escuchan, como dice el versículo 6 en la parte intermedia. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Y es mucho más impactante como escrito está en la Biblia cristiana, como escrito está en primera carta de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vea, por favor, lea, escuche y analice como dice la parte intermedia de este versículo 6. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y de manera especial donde dice, el que no es de Dios no nos oye. Más claro no lo puede decir nuestro Dios único y verdadero en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Como dice, el que no es de Dios, o sea que hay seres o personas aquí en esta tierra que no son de Dios, porque no quieren hacer lo que es de Dios. Pero es increíble lo que dice al final de este versículo 6. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí nos está diciendo que hay un espíritu de verdad, y esto es como se vio en la tercera fase, como escrito está en Romanos 8:14. Todos aquellos a los que guía el espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Pero al final de este versículo 6 dice, y el espíritu de error. Esto quiere decir que hay un espíritu de error, de engaño, de mentira en este mundo. Y ese es el espíritu de idolatría que ha estado y está en este mundo, engañando a todos los que son de este mundo y no quieran tener su nuevo nacimiento. Y volvemos a lo que dice la segunda parte del versículo Juan 14:17, para ver quiénes sí lo pueden recibir. Pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Y está mucho más claro, como dice la Biblia cristiana, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta segunda parte es fenomenal. En la Biblia católica dice, porque está con ustedes. Esto quiere decir que siempre está con nosotros, pero lo que dice la Biblia cristiana es más personal y da un sentido de familiaridad, porque mora con vosotros. Esto quiere decir porque vive con ustedes o con nosotros. Y luego viene lo más impactante. En la Biblia católica dice, y permanecerá en ustedes. Y en la Biblia cristiana dice, y estará en vosotros. Y esto quiere decir que nos llenará con su presencia divina. Y solo con esta llenura del Espíritu Santo podemos perseverar hasta el fin, para llegar a ser vencedores, porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder para llegar a ser vencedores. Y otra vez, esto anterior fue dicho por nuestro Señor Dios Jesucristo, cuando estaba con sus apóstoles, sus discípulos, sus seguidores, pero fue confirmado cuando nuestro Señor Dios Jesucristo había sido sacrificado en la cruz en el Calvario,
y había muerto, pero de acuerdo a las Escrituras, al tercer día había resucitado de entre los muertos, y estando a punto de subir a su trono de gloria, les había dicho, reafirmando lo dicho anteriormente, como escrito está en Hechos 1:4. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Es increíble el inmenso amor de nuestro Dios. Yo soy el que soy, yo soy, o el gran yo soy, o Jehová, o Yahvé, que por medio de su Hijo amado, a quien envió a este mundo, a esta tierra, para que viniera a dar su vida con su sacrificio en la cruz en el Calvario, para pagar el precio de nuestros pecados y para darnos salvación y vida eterna a todos aquellos que creemos en Él y guardamos su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Y que por medio de su santo y bendito Espíritu, que nos da el poder para llegar a ser vencedores, para así poder recibir la gran promesa, la gran bendición, como escrito está en Apocalipsis 21:7. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Que solo logramos por el poder de su Santo Espíritu, que nos ayuda a perseverar hasta el fin, y que ya habiendo recibido nuestro nuevo nacimiento, y ahora ya siendo hijos de Dios, ahora ya podemos entrar a su reino divino, como escrito está en Juan 3:5. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto que hemos visto y analizado hasta aquí es impresionante. Ahora en Revelaciones 16 vamos a ver cómo es vivir como hijos de Dios en su reino divino aquí en la tierra y cómo nos estamos preparando para poder vivir una vida eterna en la presencia de nuestro Dios único y verdadero en su reino divino por toda la eternidad. Que Dios les bendice grandemente.